Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. Ambrosio era abogado en Roma en el año 365 y actuaba como gestor del gobernador de Milán. Su desempeño a favor de la paz hizo que fuera nombrado obispo por aclamación popular. En una semana pasó de catecúmeno a obispo. Fue un hombre de iglesia, un pastor y un excelente teólogo. Es uno de los 4 doctores de la Iglesia Latina. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con Jesús en el altar nos ponemos cada día, porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser grano de trigo en la tierra, que es sembrado con dolor, pero goza en la cosecha. Haremos un mundo nuevo, solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor, que viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos esta memoria obligatoria. Recordamos a San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste del obispo San Ambrosio un maestro de la fe católica y un testigo admirable de fortaleza apostólica, suscita en tu iglesia hombres según tu corazón, que la guíen con firmeza y sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Aquel día se entonará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte, el Señor le ha puesto como salvaguardia muros y antemuros. Abran las puertas para que entre una nación justa que se mantiene fiel. Su carácter es firme y tú la conservas en paz, porque ella confía en ti. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Él doblegó a los que habitaban en la altura, en la ciudad inaccesible. La humilló hasta la tierra, le hizo tocar el polvo. Ella es pisoteada por los pies del pobre, por las pisadas de los débiles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Es mejor refugiarse en el Señor que fiarse de los poderosos. Bendito el que viene en nombre del Señor. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Bendito el que viene en nombre del Señor. Sálvanos, Señor. Asegúranos la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él nos ilumina. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermosa es esta lectura, este pasaje del Evangelio de San Mateo. Ciertamente que la pregunta para nosotros es una pregunta retórica: ¿sobre qué edificamos nosotros nuestra vida? La casa, ¿qué significa la vida de cada uno de nosotros? ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Cuáles son nuestros valores sobre aquellos que nosotros estamos edificando nuestra propia vida?
Jesús, a través de estas comparaciones, a través de estas parábolas, nos enseña de una manera magistral. Es el constructor, cada uno de nosotros tiene que ser ese arquitecto de su propia vida, de su propia existencia. Señor, Señor, Señor. Ave upeando a ley. ¿Por qué? Porque justamente, queridos amigos, aquí está. Dentro de las virtudes, ¿verdad?, teologales, nosotros tenemos la fe, la esperanza y la caridad. En realidad, primero es la espera, ¿verdad?, la esperanza. Pero esa esperanza que nos lleva también a aferrarnos al Señor, y eso es la fe. Pero el peligro siempre, quedarnos simplemente en el Señor, 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 yo estoy aferrado a ti. Si hay cuapa oí la andereba, si hay cuapa oí de la Biblia de memoria, así que tú has repetido de memoria, ñande yara, la andeñe eres y ya va breve. Pero sin embargo, después el tercer elemento, la única que va a permanecer, nos dice San Pablo, 1 Corintios capítulo 13, lleva la única que permanece, es justamente la caridad. Esperanza, fe y caridad, queridos amigos. Pero la fe nos lleva justamente a la caridad y la esperanza nos lleva a la fe. Es decir, cada uno de estos tres elementos importantes de nuestras virtudes teologales tienen su función específica. Entonces, creo, la fe. Pero sin embargo después no vamos a lo esencial y lo fundamental, que es la caridad. La Iglesia siempre, como maestra y como pedagoga, siempre ha insistido, y en su historia nosotros vemos los grandes santos siempre con la caridad. Ese hermano que necesita, ese enfermo, así tenemos, no sé, un San Camilo de Lelis, un joven, un niño que está en la calle abandonado, tenemos un Don Bosco, un pobre entre los pobres que no tienen ya razón de vivir, entre comillas, una Santa Madre Teresa de Calcuta, uno que está prácticamente arruinando, ¿verdad?, todo lo que significa el llamado del Evangelio de Jesucristo, que es vivir en ese desprendimiento y en la pobreza. Ahí nos llama un San Francisco de Asís. O alguien que defiende la fe, ¿verdad?, con esa fe inquebrantable, un San Ignacio de Loyola. Y la santo, siempre apunta a que, queridos hermanos, a la caridad. Así como Pablo mismo, ¿verdad?, Pablo mismo, además de predicar, de anunciar a Jesucristo, nosotros sabemos que Pablo casi no habla de Jesús, sino que él habla de las consecuencias del creer, del aferrarse a Jesucristo. Señor, Señor, Señor. Sino que sobre todo, hijo mío, muéstrame verdaderamente tu vida, pero con tus obras. ¿Sobre qué estamos edificando nuestra vida? Los vientos, las lluvias, esas son las dificultades. Quiere decir que pero aquí la palabra de Dios hoy nos invita a edificar nuestra vida sobre la roca, y esa roca es Jesucristo, el valor supremo. Pidamos esta gracia para nosotros, en primer lugar, para nuestra familia, a lo esencial y lo fundamental en este tiempo de Adviento. Y nos dice, yo les ofrezco esta posibilidad, construyan su vida sobre la roca. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones. A cada oración respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que ponga siempre en práctica la enseñanza recibida de Jesús y esté cimentada sobre la fe, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros enfermos, para que demuestren signos de confianza y cercanía a Dios, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias,
para que estén apoyadas en la doctrina cristiana y vivan con intensidad el amor mutuo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que siempre estemos unidos y construyamos una comunidad de fe y de caridad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan divino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor y mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Al celebrar estos divinos misterios, te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo infunda en nosotros aquella luz de la fe que iluminó a San Ambrosio y lo impulsó a la propagación de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual, al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Señor es, Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es, Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de ti. El cielo
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia, celebrando esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros ten piedad.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pastor panis mere, Jesus nostri miserere, tu nos pace, nos tuere, corpus Christi adoramos te. Buen pastor, pan verdadero, ten piedad, oh Jesús nuestro, apacienta tu rebaño. Jesucristo, te adoramos. Oración final. Fortalecidos con esta Eucaristía, Padre, concédenos seguir de tal modo las enseñanzas de San Ambrosio, que corriendo resueltamente por tus caminos, alcancemos la alegría del banquete celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,